Después de terminar el hermano, pasará nuestro hermano Juan Reyes con un canto de invitación. Los anuncios, hermanos, si alguien trae algún anuncio, se lo hacen llegar por favor al hermano Alejandro Vega, él se va a encargar de los anuncios. Y después, en la última oración, nuestro hermano Gustavo García. De esta manera, hermanos, Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Estamos contentos de verles y de tenerles con nosotros en esta noche. Nuestro hermano de la oración tiene su tiempo. Por favor, vamos a ponernos de pie los que podamos, hermanos. El Señor les bendiga en esta noche. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos, Padre, a tu presencia y te damos gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de nuestros hermanos de esta congregación de Edimburgo de poder llevar a cabo esta fiesta espiritual, Padre, esta fiesta de confraternidad. Padre, has puesto en su corazón el que nos inviten. Padre, todas estas congregaciones que nos encontramos aquí reunidas, estamos gozosos, Padre, de poder asistir y de poder gozarnos con nuestros hermanos de los cantos, de las oraciones, de la exposición de tu palabra, pero sobre todo, Padre, de la confraternidad, de ese poder gozarnos los unos con los otros. Y te damos gracias por ello, Padre. Te pedimos que esta noche tú bendigas todo lo que haremos, los cantos, las oraciones, Padre, que bendigas a nuestro hermano que ha de exponer tu palabra. Padre, que bendigas el corazón de cada uno de nosotros, que podamos estar atentos y que podamos, Padre, gozarnos de todo lo que haremos. Padre, te amamos y reconocemos que no tenemos ningún otro lugar, ninguna otra persona a quien podamos ir, y que solamente, Padre, en tu Hijo tenemos salvación. Te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos que tú seas con nosotros, que bendigas todo lo que se hará. Y Padre, ponemos todo en tus manos, te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los niños pueden pasar por favor a los salones, ya están las maestras encargadas ahí. A la mano derecha, la última puerta, a mano izquierda, el baño para los hombres, la puerta antes es para el baño de las mujeres. Por los que gusten pasar al baño, ahí está. Los niños, como les dije, al cuarto, de 4 a 8 años, y de 9 a 13 al número 4. ¿Ok? Por favor. Hermano, tiene su tiempo. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto volverlos a verlos. Hermanos, que tenía mucho tiempo de no verlos, me da mucho gusto que estén ante nosotros, acompañándonos de hacer su tiempo para venir a alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar 3 hermosos cantos, hermanos, por favor, y vamos a entonar con amor, con entendimiento, con fuerza, para que Dios se agrade estos hermosos cantos. Himno de bienvenida. Himno de bienvenida. ¿Estamos listos? Cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido.
hermanos. Número 224. Acampados en Monte de Luz. Número 224. Número 224. Si estamos listos, cantamos. Acampados en Monte de Luz, cristianos a la ley. La noche se acerca ya, vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. De la victoria yo sé, que al mundo vencerá. Del Señor. Un canto más, después le dejaremos el lugar a nuestro hermano indicado para ser dirigidos en una oración más. Número 49, en la viña del Señor. Número 49. Si estamos listos, cantamos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar,
nuestros rostros y oremos. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, santificado sea su nombre. Venimos a usted en oración para darle gracias por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí, todos unidos, que venimos de diferentes confraternidades, todos como una misma iglesia unánime, que venimos a alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pido, Señor, que usted bendiga estos cantos, que usted se agrade de ellos, que cantemos con amor y con entendimiento hacia usted. Le pido, Señor, que usted bendiga esta predicación que se va a dar, que sea conforme sea su voluntad, y así igualmente cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí, que estemos atentos para así crecer espiritualmente día con día. Le pido, Señor, que usted bendiga esta confraternidad, que todo salga de acuerdo a su voluntad. Bendiga a los hermanos que están pasando y que vienen a que todo sea para lo mejor para usted. Todo esto se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos? Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a entonar 3 himnos más, comenzando con el himno número 67. Himno número 67. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributarle santos coros, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Número 89. 89. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy,
Número 97. Número 97. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, bebo con gozo su nombre ensalzar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso glorioso a su dar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Una vez más, de parte de nuestros ancianos, diáconos y toda membresía de esta congregación, queremos dar la bienvenida a todos ustedes en esta noche. De parte de mi esposa y yo, contentos por tenerlos aquí, y pues sabemos bien que nos vamos a gozar porque no solamente hemos cantado alabanzas hacia Dios, pero también vamos a escuchar de la palabra de Dios. En esta ocasión, los hermanos ancianos de esta congregación han invitado a nuestro hermano Salvador González de Monterrey. Él es acompañado con su esposa Teresa de León Alvarado González y tienen 4 hijas. Las 4 hijas son miembros de la Iglesia de Cristo y gozan la presencia, no ahorita aquí, ¿verdad? Pero se gozan con sus nietos, que son 9. Yo sé bien que es un gozo porque hablando de parte de como abuelo, ¿verdad? Los nietos son gozos, es un gozo. Pero en esta ocasión le hemos invitado para que venga y nos edifique con la palabra de Dios. Y sabemos bien que él va a hacer un buen trabajo. Él ha estado predicando por 14 años y es miembro de la congregación en Sierra Ventana. Y ahí pues también es instructor y también ayuda en la predicación ahí en la escuela de la maestra.
Estamos muy contentos por tener hoy en esta noche aquí con nosotros, y estoy seguro nuevamente, ¿verdad?, que todos vamos a ir grandemente edificados. El tema que se le ha dado para esta ocasión: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos fastidia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. En esta ocasión, después de la oración, le vamos a dar tiempo para que pase al frente y para que nos predique la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, estamos contentos, eterno Dios, porque nos hemos reunido como tus hijos en un solo lugar para tener compañerismo uno con el otro, eterno Dios, y para poder, eterno Padre, no solamente saludarnos, pero cantar alabanzas hacia usted, eterno Dios. Esperamos que estas alabanzas hayan sido como olor grato ante su presencia, y le ruego pues, Padre Santo, que nos siga ayudando mientras que desarrollamos este culto de oración hacia usted. En esta ocasión, eterno Padre, usted bien sabe el siervo que usted ha traído a este lugar para exponer su palabra. Te rogamos pues, eterno Dios, que estés con él, y que todo lo que habrá de comunicarnos, eterno Dios, esté conforme a su palabra. Y sabemos bien, eterno Dios, que su palabra es como una espada de dos filos, y habrá de entrar a nuestra mente y corazón, eterno Dios. Y sabemos bien, eterno Padre, que su palabra no regresa vacía. Por lo tanto, en esta ocasión, eterno Dios, cuando su siervo termine, eterno Padre, y que el canto de invitación se venga a entonar, rogamos, Padre Santo, que usted recoja su fruto. Que usted, eterno Dios, por medio de su palabra, venga a compugir los corazones de aquellos quienes vamos a escuchar, eterno Padre, y que así, eterno Dios, se pueda lograr obtener el fruto, eterno Dios, en esta noche que usted tiene en mente hacerlo. Le encomendamos a Él, nos encomendamos todos nosotros, para que así podamos oír atentamente y no solamente lleguemos a un entendimiento de lo que se va a enseñar, pero que si acaso nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida que necesita que cumplirse, eterno Dios, que nos dé la fuerza, la voluntad, eterno Padre, la valentía de poder hacerlo, para que así su nombre sea honrado y glorificado en esta ocasión. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano González, predique la palabra. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Gracias, hermanos, a Dios, y gracias a cada uno de ustedes por esta gran invitación que me han hecho. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, por estar en este lugar. Agradecidos con Dios primeramente, y agradecidos con cada uno de ustedes por esta gran invitación. Traigo muchos saludos de la Iglesia de Cristo, hermanos, allá en Sierra Ventana. También quiero decir algo muy importante. La iglesia se ve hermosa, ¿no?, en este momento. Es una iglesia hermosa. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos. Capítulo 12. En el versículo 1 y 2. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Dice así la escritura. Ya voy a empezar.
acomodarme aquí porque está un poco chiquito aquí, pero necesito acomodarme. Dice la escritura de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carta a los hebreos, hermanos, es una carta hermosa. Se ha dicho que la carta a los hebreos es el Antiguo Testamento en miniatura. Y en la carta a los hebreos encontramos muchas exhortaciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, el escritor a los hebreos les dice que no descuiden una salvación tan grande. En el capítulo 3, procuren entrar en el reposo. En el capítulo 4, retengan firme su profesión, su confesión. En el capítulo 5, debiendo ser ya maestros, les dice el escritor a los hebreos. En el capítulo 6, vamos hacia la perfección, vamos hacia adelante. En el capítulo 10, no dejen de congregarse. En el capítulo 13, permanezca el amor fraternal. En el capítulo, hermanos, 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y de eso vamos a tratar. Ese va a ser el tema. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la pregunta, hermanos, es: ¿qué significa esto? ¿Qué significaba para los hebreos, hermanos, estas palabras? ¿Qué significa para nosotros estas palabras? El despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra de los pecados es errar en blanco. Nos asedia quiere decir que nos acorrala, que pone un sitio, que nos fastidia, que nos molesta. Entonces el pecado nos acorrala. El pecado pone un sitio sobre nosotros, sobre los hebreos primeramente. El pecado nos fastidia y el pecado nos molesta. Y eso es, hermanos, el vivir de cada cristiano. Desde que salimos de las aguas del bautismo, rápidamente somos atacados por el pecado. Bueno, ¿qué significa esto para los hebreos? ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos, en la actualidad? Bueno, en primer lugar quiero decirles que esto significa que como cristianos enfrentamos una guerra contra Satanás, hermano. Sí, cuando hablamos de que el pecado nos asedia, de que el pecado nos acorrala, de que el pecado pone un sitio sobre los hebreos y sobre nosotros, de que el pecado nos fastidia, de que el pecado está molestándonos día tras día, hora tras hora. Bueno, esto significa que enfrentamos una guerra con Satanás. El enemigo número uno de los hebreos, hermanos, era Satanás. Los cristianos, judíos que ahora eran hebreos que eran judíos, enfrentaban una guerra contra Satanás, su amigo número uno. ¿Sí? Satanás los estaba acorralando, los estaba sitiando, les estaba insistiendo que pecaran. Es por eso que querían regresar al judaísmo, hermano. La carta a los hebreos habla de cosas mejores. Y los hebreos que habían convertido al cristianismo eran judíos. Y ellos querían regresar atrás. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba sobre ellos los estaba acorralando. Y especialmente era ¿quién? Satanás. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, que Satanás es el enemigo de los hebreos y el enemigo nuestro. Mire, vaya conmigo rápidamente. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Miren cómo dice la Biblia ahí tan hermoso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. ¿Quién era quien estaba, hermanos, acorralando? ¿Quién era quien estaba sitiando a los hebreos? ¿Quién era quien los estaba fastidiando? Las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que nos fastidia, hermano? ¿Quién es el que nos acorrala? ¿Quién es el que pone un sitio sobre nuestra vida cristiana? Satanás es el enemigo que número uno en nuestra vida, hermano. Por eso el escritor a los hebreos les dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha, hermanos, no es entre nosotros. La lucha no era entre los hebreos judíos que habían obedecido el evangelio. La lucha era contra Satanás, contra el engañador, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo número uno de los hebreos, hermanos, era Satanás. El enemigo número uno, hermanos, en nuestra vida cristiana es el diablo. El diablo, hermanos, nos acorrala. Aquí, hermanos, en esta parte de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, encontramos, hermanos, o vemos el poder de toda la artillería que tiene el diablo para atacar, hermanos, al cristiano. De todo el armamento que tiene Satanás para destruir a los hebreos. De todo el armamento que tiene Satanás para destruirnos a nosotros, hermanos. Nuestra lucha no es con carne, entre carne y carne, o carne y sangre. Nuestra lucha, hermanos, es contra Satanás, con el enemigo número uno. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, dijo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nos buscando a quien devorar. Satanás es el enemigo de los cristianos y de todo el mundo, desde el principio, hermano. Por eso Pedro les dice: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién quiere destruir la vida cristiana de los hebreos? Satanás. ¿Quién quiere destruir la vida, hermanos, cristiana mía? Satanás. ¿Quién quiere destruir tu vida cristiana? Satanás. ¿Y sabes cómo lo hace? Sitiando, acorralando, fastidiando, día tras día. ¿Te acuerdas lo que pasó allá en el jardín del Edén? ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3? ¿Quién fue quien llegó a fastidiar, a acorralar, a sitiar a Adán y Eva? El enemigo número uno, hermano. El enemigo número uno está desde el principio, hermano. Desde allá, desde el Génesis capítulo 3. Y es el que fastidia, hermanos, a todos los hombres de Dios. Es el que fastidia a los hebreos. Es el que fastidia nuestra vida, hermano. Estamos consagrados a Dios, estamos entregados a Dios. Y el enemigo llega, ¿para qué? Para acorralarnos, para sitiarnos, para destruir nuestra vida cristiana. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hermanos, dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás es el número uno en engaño, en fastidiar, en acorralar a los cristianos, en acorralar a los hebreos. Aquí, hermanos, encontramos cuando, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, cuando en Mateo capítulo 2, versículo 16, Herodes mandó matar a todos los niños, hermanos. ¿Te acuerdas, hermanos, cuando vinieron los magos, hermanos, a adorar al niño Jesús? Cuando Herodes se vio burlado, hermanos, mató a muchos niños. Quería destruir al Hijo de Dios. Y
Imagínate si eso quería hacer con el Hijo de Dios, ¿qué lo haría con los hebreos? Si eso quiso hacer con el Hijo de Dios, si eso quiso hacer con los hebreos, con los hombres de Dios, imagínense, hermano Palomares, ¿qué lo querrá hacer con nosotros? ¿Qué lo querrá hacer con los hijos de Dios? Quiere destruirnos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Mire, vaya conmigo rápidamente. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. En 1 Corintios capítulo 5 tenemos a este joven que había cometido incesto, que tenía la mujer hermanos de su padre. Y en 2 Corintios, Pablo dice que perdonen a este ofensor o a este pecador. Y Pablo les dice, hermanos, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que deben perdonarlo. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, hermanos, les dice a los hermanos de los Corintios que un hermano había cometido incesto. Y dice Pablo, perdónenlo. ¿Saben por qué deben perdonarlo? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Y maquinaciones aquí son intenciones. Satanás llevó a cabo muchas intenciones para destruir a los hebreos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Satanás tiene muchas maquinaciones, tiene muchas intenciones para destruir a la iglesia, no solamente aquí en Edimburgo, sino también en todo lugar. Usa muchas y diferentes maneras para atacar a los cristianos, porque es el enemigo que número uno, hermanos, de nosotros. Satanás, hermanos, bombardeó a los hebreos. Si usted lee la carta a los hebreos, es una de las cartas más hermosas que tenemos en la Biblia, porque, hermanos, nos habla de cosas mejores, de cosas, hermanos, superiores. Nos habla de tantas cosas hermosas. Satanás bombardeó con muchas intenciones a los hebreos. En el capítulo 2 quería que descuidaran esa salvación tan grande. En el capítulo 3 no quería que entraran en el reposo de Dios. En el capítulo 5 no quería que maduraran, que alcanzaran la madurez. En el capítulo 6 no quería que alcanzaran la perfección. En el capítulo 10 no quería que se congregaran. En el capítulo 13 no quería que alcanzaran el amor fraternal. Y en el capítulo, hermanos, 12, en el que estamos viendo, Satanás quería que los hermanos pecaran, que cayeran en pecado, porque Satanás es el número uno de los cristianos. Cuando Pablo, hermanos, escribe a los Efesios, en Efesios 4:24 y 27, el apóstol Pablo les dice unas palabras muy hermosas a los efesios. Y les dice de esta manera: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Pablo les dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién nos quiere destruir, hermanos? El diablo. Es el número uno en destruir a los cristianos. Por eso el autor, hermanos, o el escritor a los hebreos, en Hebreos capítulo 10, les da varios imperativos a los hermanos hebreos, varios mandamientos. En el capítulo 10
en el versículo 22 les dice, acerquémonos con corazón sincero a Dios. En el versículo, hermanos, 24, les dice, en el 23, mantengamos firmes sin fluctuar. En el versículo 24, considerémonos unos a otros. En el versículo 25, no dejando de congregarnos. El escritor a los hebreos una y otra vez les da imperativos, les da mandamientos. ¿Para qué? Para que el demonio, el enemigo número uno, no los pueda destruir, hermano. Eso necesitamos nosotros también. Necesitamos acercarnos con corazón sincero al trono de su gracia. Necesitamos mantenernos firmes sin fluctuar, hermanos. Necesitamos también considerarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos también congregarnos como Dios lo manda. Necesitamos también, cada uno de nosotros, hermanos, vivir una vida cristiana llena de fidelidad. ¿Y sabe qué va a pasar? El enemigo huirá de nosotros. Nos dejará en paz. ¿Se acuerdan de la tentación con Jesús? Después de haberlo tentado una y otra vez, el enemigo, hermanos, el diablo, se apartó de él. ¿Pero qué para la iglesia? ¿Qué para cada uno de nosotros? Bueno, hermanos, en primer lugar, quiero decirles que enfrentamos una guerra, hermanos, contra nuestro enemigo, número uno, que es Satanás. Y debemos, hermanos, triunfar en esa batalla. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros enfrentamos la batalla, hermanos, a muerte con Él. El enemigo nos acorrala, nos acecha, pone un sitio sobre nosotros, nos fastidia, nos quiere destruir. Así lo hizo con los seguidores de Cristo, hermano. Quería destruirlos, quería destruir a los hebreos. En Hechos capítulo 10, versículo 38, Lucas, el médico amado, dijo que Jesús anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que nos ataca? El diablo. Jesús dijo, hermanos, le dijo a Pedro, hermanos, que Satanás os lo había pedido para zarandearos como al trigo, hermanos. ¿Quién quería destruir a Pedro? Satanás. El apóstol Juan dijo en 13:2 que cuando cenaban, hermanos, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién puso en el corazón de Judas? Satanás. Porque Él quiere destruir a los hombres de Dios, hermanos. No lo menosprecies, porque Él tiene poder. No es todopoderoso, pero tiene poder. Y en cualquier momento nos puede acorralar, nos puede sitiar, nos puede fastidiar y hasta nos puede destruir. Porque es el enemigo número uno de nosotros. Satanás atacó duramente a los primeros miembros de la iglesia primitiva. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 5? Cuando Bernabé, hermanos, vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y viendo Ananías y Zafira que esto, hermanos, había hecho, hermanos, mucho bien, y queriendo ser, hermanos, también, ellos, hermanos, exaltados de alguna manera, vendieron una heredad también. Y trajeron también a los pies de los apóstoles. Pero ¿sabe qué? Sustrajeron de ella. Dice la Escritura, hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, escucha bien esto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién puso en el corazón de Ananías y Zafira que tomaran una parte de lo que habían prometido a Dios? Satanás. A veces nosotros le hacemos muchas promesas a Dios. ¿Y sabe quién pone en nuestro corazón, hermanos, no cumplirlas? Satanás. Así como lo hizo con Ananías y Zafira.
Hermanos, ¿podemos ganarle la batalla a nuestro enemigo número uno? Claro que sí, hermanos. Porque Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Vamos a resistir, hermanos? Porque así lo hicieron nuestros hermanos, los primeros cristianos. Resistieron al diablo. Bueno, hermanos, estamos viendo el tema, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dijimos, hermanos, ¿qué significa esto? En primer lugar, significa que como cristiano enfrento una guerra contra Satanás. Pero en segundo lugar, quiero decirte que como cristiano enfrento una guerra contra el mundo de pecado. ¿Sí? Este mundo está corrompido de pecado. Y entre más y más, el mundo se está corrompiendo más y más de pecado. Vivimos en un mundo, hermanos, que está contaminado por el pecado. Que el pecado ya nos acorraló, ya nos sintió. Que el pecado ya está, hermanos, fastidiándonos día tras día, segundo tras segundo. Los hebreos cristianos estaban enfrentando una guerra contra el mundo del pecado. El apóstol Juan dice, hermanos, que las cosas que hay en el mundo no provienen de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escúchame bien, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿sí?, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahorita estamos siendo engañados por los deseos de los ojos, por los deseos, hermanos, de la carne. Los hebreos, hermanos cristianos, estaban siendo tentados por los deseos de los ojos. ¿Sí, hermano? Las cosas que había en el mundo en aquel tiempo. Mira, acuérdense que la carta a los hebreos fue escrita en el 64 al 68 y todavía estaba el templo, hermano. Porque acuérdense que la iglesia nació en el 33, como a las 9 de la mañana un día de Pentecostés, con la predicación de Pedro. Nace la iglesia, pasaron otros 30 y tantos años, y hermanos, el templo todavía existía para el tiempo de los hebreos cristianos. Se escribió en el 64-68. El templo ahí estaba, porque el templo, hermanos, fue destruido en el 70 por el general Tito. Bueno, el templo ya estaba terminado, hermanos, y un templo, hermanos, glorioso, maravilloso, hermanos. Imagínense ese templo terminado, imagínense el lugar santo, imagínense el lugar santísimo, imagínense a los sacerdotes, sus vestiduras, sus rituales, sus sacrificios. Imagínense todo lo que había en ese templo, en el judaísmo. ¿Y sabe qué pasaba con los hebreos? Ellos ahora eran cristianos y solamente miraban el templo y miraban a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, al lugar santo, al lugar santísimo. Veían los rituales, los sacrificios. ¿Y qué creen que se querían hacer? Regresar al judaísmo. Y no nos pasa, hermanos, a nosotros así, hermano. No nos pasa así, hermanos, más cuando empieza, hermanos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que vemos todo lo que hay en el mundo, hermano, de todas las tradiciones que ofrece este mundo. Y nos pasa igual que a los hebreos. Queremos volver atrás, queremos regresar a nuestra religión, hermanos, antigua, por los deseos de los ojos. Entonces enfrentamos una guerra contra este mundo de pecado, hermanos. La enfrentaban los hebreos. Los hebreos miraban todo esto, hermanos, y se emocionaban.
y querían regresar a la ley judía. Por eso el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos. Los hebreos querían regresar atrás. Cuando Pablo, hermanos, le escribe a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo les dice unas palabras tan hermosas con el fin de que ellos entiendan, hermanos, que ahora eran cristianos, que ahora vivían un cristianismo diferente al que vivían antes ellos. Y les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Pablo a los Efesios, conforme al príncipe de la potestad del aire. El pecado que hay en el mundo está destruyendo a la humanidad, está destruyendo a nuestros hijos, está destruyendo a nuestros nietos, está destruyendo a nuestros jóvenes, está destruyendo a nuestros o a los adultos, está destruyendo a los ancianos. El pecado que hay en el mundo. Por eso Jesús en Juan capítulo 17, versículo 14 al 17 dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo está, hermanos, contagiado de pecado. El mundo está atestado de pecado. Pero nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo. Como Cristo no es del mundo, tampoco nosotros somos del mundo. Por eso Jesús dijo, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero hablando de nosotros, la iglesia, hermanos, estamos en un problema muy grande. Ahorita el mundo del pecado nos está bombardeando a través de la tecnología. Sí, hermanos, estas cosas son muy útiles, pero también son muy malas, hermanos, si se usan mal. Con el deseo de los ojos, el internet, las plataformas, las redes sociales, nos quitan todo el tiempo que es para Dios. Y para tener comunión, hermanos, como iglesia, algunos hermanos ya no se reúnen en la iglesia. Ya no tienen ese deseo, hermanos. Solamente o simplemente se conectan por un aparato, hermano. Hace poco murió un hermano y platicaba yo con él en una vuelta que di para el centro. Llegué a su casa, hermanos, y estaba atrás de su coche y platicaba con él y le decía: hermano, reúnanse. Dice: no, yo me conecto aquí, yo tomo la comunión aquí, yo todo hago aquí. La tecnología, hermanos, el pecado que hay en el mundo después de la pandemia, hermanos, ha traído cosas muy tristes para nosotros. ¿Y sabes qué pasó? Murió el hermano. ¿Y sabes qué pasó? Lo pusieron ahí en la congregación o en el edificio con toda la iglesia, hermanos. Pero él ya no quería reunirse. Después, hermanos, muchos hermanos, ¿sabes qué hacen en la actualidad por la llamada tecnología? Que se predica, hermanos, en el día del Señor, se da el sermón,
¿Y sabes qué hacen? Ellos lo escuchan más tarde, toman la comunión más tarde, prenden la computadora donde se grabó, y es lo que hace, hermanos, la tecnología, hermanos. El príncipe de la potestad del aire que entra a este aparato, hermanos, está destruyendo nuestra vida cristiana. Hay gente, hermanos, familias que están reunidas los domingos. Están reunidas como familia Martín, y ¿sabes qué? Hay 10, 12 personas reunidas y todos están en el celular y ninguno habla, hermano. Lo que hay en el mundo, el pecado que hay en el mundo, la tecnología está acabando, hermanos. ¿Por qué? Por nuestros deseos de los ojos. Debemos tener mucho cuidado. Algunos ven pornografía, hermanos, en estas cosas. Algunos se pelean por estos aparatos, hermano. Dime y te diré. Cuando ese tiempo, hermanos, que ahora se ocupa en el celular, estar metidos todo el día, en el Facebook, en el internet, en el Instagram y todo eso, hermanos, que el TikTok y todo eso que tienen ahí, hermanos, antes ese tiempo se usaba para Dios, hermanos, para leer la Biblia, para memorizar, para dar estudios, para dar clases. El mundo del pecado ya nos alcanzó, hermanos. Y nos bombardea Satanás, hermanos, porque él es el causante de todo a través de las cosas que hay en el mundo. Esos anuncios espectaculares, hermanos, con mujeres casi desnudas. El mundo está lleno de pecado. Pablo dijo estas palabras, hermanos, en Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, hermanos. El tiempo, hermanos, que nosotros tenemos nos lo está quitando el mundo del pecado, cuando ese tiempo debe ser usado para Dios. Nuestra palabra, hermanos, siempre debe ser con gracia sazonada con sal. Pablo dice, hermanos, en Efesios 5, 11 al 13, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Vivimos en un mundo lleno de pecado. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ahora nuestros nietos están chiquitos y traen un celular y ya empiezan a hacerle así. Y ya tienen su celular ellos. Y antes se les compraba una Biblia. Y antes se les enseñaba a leer la Biblia, a cantar un canto. Y ahora se les enseña, hermanos, el TikTok ese. El mundo, hermanos, está acabando, hermanos, con nosotros. El mundo del pecado. Y por eso ahora, hermanos, experimentamos a niños, hermanos, metidos en pornografía, a jóvenes en pornografía, adultos en pornografía, adulterio, hermanos, por el celular, masturbación por el celular, y tantas cosas, hermanos, que suceden sobre, hermanos, por estos medios. Porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Pero acuérdense, no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cuántas cosas malas no se hacen en secreto por estos medios, hermanos? Traiciones, hermanos. Engaños, adulterios. Tantas cosas que se viven malas. Hay muchas cosas buenas, pero mucha gente, hermanos, las usa para hacer lo malo. Hermanos, el pecado nos acecha. No solamente, hermanos, porque tenemos al enemigo número uno, que es el diablo, sino porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero voy a concluir con la tercera, hermanos, tercera cosa. Entonces estamos viendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dijimos en primer lugar, ¿por qué, hermanos? ¿O qué significa más bien? Significa que yo como cristiano estoy en guerra contra Satanás. Pero también significa que yo como cristiano
estoy en guerra con este mundo de pecado. Pero fíjate, Gustavo, esto es lo más interesante que quiero que veas. Significa que yo como cristiano, ¿sí?, enfrento una guerra conmigo mismo. ¿Sí? Conmigo mismo. Yo no sé cuánto tiempo tengo, hermano. No quiero pasarme, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Sí, hermanos. En tercer lugar, esto significa que yo como cristiano enfrento una guerra consigo mismo. El peor enemigo soy yo, ¿no? El peor enemigo es usted. Los cristianos hebreos estaban enfrentando una guerra consigo mismo. Eran judíos cristianos que querían regresar al judaísmo, a la ley. El escritor a los hebreos, hermanos, los satura diciéndole una y otra vez a los hebreos judíos de las cosas mejores que hay en Cristo ahora. Porque la palabra clave en hebreos es mejor y superior. Jesús dijo, hermanos, en Lucas 9:23 al 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra versión dice así, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí?, tiene que olvidarse de hacer lo que él quiere. Tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando, Cristo. Los hebreos ahora eran cristianos, seguidores de Cristo, tenían que hacer lo que Cristo mandaba. Fíjense, morir a la ley judía, tradiciones, ¿sí?, rituales, sacrificios, tenían que vencerse a sí mismos. El apóstol Pablo dijo unas palabras tan hermosas, hermano Martín, que siempre las tengo grabadas en mi mente y en mi corazón. Cuando se trata de vencerme a mí mismo, al ego mío, a mi persona, hermanos, a lo que yo soy. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra versión dice, hermanos, de este pasaje tan hermoso: en realidad, también yo he muerto en la cruz, dice Pablo. Así como Cristo, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo es el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Los hebreos y nosotros, hermanos, todos nacemos de papá y mamá. Todos nacemos de papá y mamá. Somos hijos, hermanos, de Dios por creación. Nacemos, hermanos, sin pecado. Pero en nuestra juventud, Génesis 8:21, llega el pecado y nos acorrala. Llega el pecado y nos asedia. Los hebreos escucharon la palabra de Dios y nacieron de nuevo, nacieron de las aguas del bautismo. Juan capítulo 3, hermanos, versículo 5, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Los hebreos nacieron, hermanos, fueron bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, y se bautizaron como 3,000. En Juan, hermanos, el apóstol Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que obedecieron el Evangelio, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, los que obedecen al bautismo son hijos de Dios, ahora tienen una identidad. Y es la que tenemos, hermano. Ya no solamente somos hijos de Dios por creación, ahora somos hijos de Dios por obediencia, porque hemos obedecido el Evangelio. Y nuestra identidad, hermanos, es: somos hijos de Dios. Somos hijos de un Padre Celestial. Somos hijos de un Dios Santo. Y por lo tanto debemos ser, ¿qué? Santos, porque Dios es santo. Hermanos, el escritor a los hebreos en Hebreos 4:14 les dijo: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es nuestra confesión de fe, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Los hebreos deberían ser santos. Pero fíjate bien, nosotros tenemos una identidad, pero ¿sabe que también tenemos una personalidad? Y ahí es donde está la lucha, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que vencer con nuestra identidad como hijos de Dios a esa personalidad. Debemos vencer a yo mismo. ¿Sí? A veces esa, hermanos, personalidad se involucra, hermanos, en el pecado, en las obras de la carne, en el adulterio, en la fornicación, Gálatas 5, 19 al 21, en la inmundicia, en la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Mi identidad, hermanos, soy un hijo de Dios. Debo vencer a ese yo, mi personalidad, y comportarme como un hijo de Dios, hermanos. Nuestra identidad, hermanos, somos hijos de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Hermanos, según de los Corintios capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Acuérdense lo que dijo Salomón, el rey Salomón. Hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el ¿qué? El todo del hombre. Hermanos, mi personalidad lucha con mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Estamos en guerra con nosotros mismos. Nuestra personalidad es nuestro enemigo número uno a vencer. Yo creo que has escuchado estas palabras en algún momento. Mira, es cristiano, mira, es cristiana, y tiene 40, 50 años de cristiano, ¿y por qué no cambia? ¿Sabes por qué? Él tiene una identidad, es hijo de Dios. Pero ¿sabes por qué no cambias? ¿O por qué no cambiamos? ¿O por qué no cambian las hermanas? Porque la personalidad está luchando con la identidad. Y es una lucha tremenda. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Y como hijos de Dios, somos hijos del Padre Celestial. Y como el Padre Celestial es santo, nosotros debemos ser santos. Debemos hacer a un lado la personalidad. Somos hijos, hermanos, de un Dios, hermanos, lleno de santidad. Y por lo tanto, hermanos, yo tengo que parecerme a mi Padre Celestial, porque he nacido de nuevo, porque hay una identidad en mí como hijo de Dios. La personalidad debe quedar atrás. El apóstol Pablo escribió en Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos en guerra contra Satanás, contra el mundo del pecado y contra nosotros mismos. Debemos vencer, hermanos, a ese yo, a esa personalidad, hermanos. ¿Por qué no podemos alcanzar la madurez? Porque la personalidad sigue luchando contra la identidad.
Los hebreos, hermanos, los hebreos cristianos judíos que obedecieron el Evangelio, ellos estaban luchando, hermanos, con esa personalidad que ellos tenían. Estaban luchando con la identidad. Ahora ellos eran hijos de Dios, eran miembros del cuerpo de Cristo, habían nacido de las aguas del bautismo, eran nuevas criaturas. La personalidad que tenían en el judaísmo tenía que haber quedado enterrada cuando se bautizaron. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Nos bautizamos y recibimos una identidad, hijos de Dios. Pero la personalidad, el yo egoísta, quiere hacer lo que él quiere. Y es cuando no podemos lograr el objetivo que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos. Por eso la Escritura a los hebreos les dice: despojémonos de todo, ¿sí? de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, yo les animo, les exhorto, les animo. Estamos en guerra. Estamos viviendo una guerra tremenda. No solamente es Israel, hermano, no solamente es Ucrania. Los cristianos vivimos en guerra día tras día. Enfrentamos una guerra, en primer lugar, contra nuestro enemigo número uno, Satanás. Enfrentamos una guerra, en segundo lugar, contra, hermanos, el mundo del pecado. Y enfrentamos una guerra contra nosotros mismos, hermanos. Contra nosotros mismos, con la personalidad que hay en mí. Tenemos que, hermanos, vencer con esa identidad a esa, hermanos, ¿qué? Personalidad que hay en mí, para agradar a Dios. Y lo podemos lograr, Martín. ¿Por qué? Porque Jeremías dijo, Jeremías capítulo 20, versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, dice, los que me persiguen, ¿qué, hermanos? Tropezarán. ¿Quién nos persigue? Satanás, hermanos, el mundo del pecado y el yo mismo. Dice, hermanos, que Él está como un poderoso gigante. Y dice, hermanos, que los que nos persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidable. Podemos vencer, hermanos, el pecado. Concluyo. Estamos en guerra. Que no se te olvide esto. Como cristianos tenemos una identidad. Tenemos unos nietos. Tenemos unos hijos. Tenemos, hermanos, muchas cosas por las cuales luchar. No dejes que el enemigo te agarre y te destruya a tus nietos, a tus hijos y a ti mismo. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, destruirnos. Entonces hemos visto el tema, hermanos: despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Dijimos, ¿qué significa esto? Que estamos en guerra como cristianos contra el enemigo número uno, Satanás. ¿Qué significa que estamos en guerra, hermanos, como cristianos contra el mundo del pecado? ¿Qué más significa que estamos en guerra, hermanos? Fíjate bien, contra nosotros mismos. Y creo que es el más difícil a vencer. El yo, hermanos. El yo. Pero ¿sabes qué? No todo está perdido. Tenemos a un Dios todopoderoso, como leíamos Jeremías 20:11, que está como un poderoso gigante. ¿Necesitas ayuda? ¿Has dejado que el enemigo número uno te venza, el chamú? ¿Has dejado que el mundo del pecado te arrastre y te dé una zarandeada? ¿Has dejado que yo mismo se oponga a las cosas de Dios? Bueno, tenemos a un Dios todopoderoso, que está con los brazos abiertos, que está esperando, hermanos, nuestro regreso. Si hay necesidad de orar, si hay necesidad de bautismo, el Señor está llamando. Ven al Señor Jesús. El Señor te espera con los brazos abiertos. Vamos a estar de pie y vamos a cantar un canto de invitación. ¿Cuál es el canto, hermano? 73. A Jesucristo ven sin tardar.
Número 73, hermanos. Estamos listos, cantemos. A Jesucristo resucitará, que entre nosotros hoy Él está, y que con vida con dulce afán, lleno diciendo ven, oh, grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y con que anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, guardad nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grata acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Quiero decirles algo, hermano, rápidamente. Hoy es el día de salvación. Amén. Hace tiempo, hermanos, cuando estaba la pandemia, yo le daba clase a un matrimonio. Ese matrimonio, hermanos, estaba tomando clase conmigo. Ese matrimonio tenía un problema muy grande: infidelidad. El hombre, hermanos, engañaba a la mujer. Por esa causa el estudio se perdió. En ese momento, hermanos, de la pandemia, el hombre enfermó gravemente y fue a parar al Seguro Social. Cuando estaba en el Seguro Social, hermanos, estaba tan enfermo, y me acordé, hermanos, del himno, estaba tan enfermo que pedía que fuéramos y entráramos al Seguro Social y lo bautizáramos. Cuando habíamos estudiado, cuando habíamos tratado lo del bautismo, cuando habíamos hecho, hermanos, todo lo que estaba de parte nuestra para que él obedeciera el Evangelio. Hoy es el día de salvación. Amén. A lo mejor necesitas de restauración, a lo mejor necesitas el bautismo, a lo mejor necesitas de la oración. Pero ¿sabes por qué a veces no pasamos? Porque el enemigo número uno del que hablamos, el diablo, está a un lado y está diciendo: no te creas nada de eso. O hay cosas en este mundo de pecado que creemos que no vamos a poder dejar. Pero el enemigo te está engañando. Acuérdate que es el padre de mentira. O dice: no, es que yo así soy y no voy a cambiar. No, ahora tú tienes que una identidad. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, puedes vencer al enemigo. Pero necesitamos tener una decisión. Hoy es el día de salvación. Que no pase. El mañana, hermanos, no existe. Esta persona anhelaba, deseaba, suplicaba que pudiéramos tener el permiso para entrar al seguro y meterlo al agua, hermano Alejandro. Pero ¿qué crees? Murió y ya no se pudo hacer nada.
porque hermanos, hoy es el día de salvación. Vamos a cantar una estrofa más. El Señor te está llamando. No le hagas caso al enemigo número uno, el diablo, que te está diciendo no hagas caso. No es cierto. Mira, todas las cosas están bien. Adelante. Vamos a entonar la estrofa número 1, por favor, del mismo canto. Estrofa número 1 del mismo canto, hermanos, allá, por favor. En cabina, estrofa número 1. A Jesucristo te visitará, entre nosotros hoy está, y te convida con dulce afán, lleno diciendo ven. Oh, cuando Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. ¿Cuánto más dentro, hermanos, por favor? Ha llegado la hora, hermanos, de concluir esta confraternidad. Creo yo que el mensaje ha sido bastante claro, bastante edificante también para la iglesia, y nos deja algo para meditar, ¿verdad? Sin duda alguna, hermanos, presentamos un gran desafío en este mundo, de mantener nuestra santidad, y que nada, hermanos, impida nuestra carrera espiritual. La única manera de hacerlo, dice el escritor de los Hebreos, es despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es así, hermanos, como hemos concluido, y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Dios ha sido grandemente glorificado, porque el propósito de esta reunión es para la honra y gloria de Dios. Amén. Lleve saludos, hermano Salvador, a los hermanos allá en Sierra Ventana. Dios bendiga el trabajo que hace, hermano, por allá, al igual que los demás hermanos, de seguir instruyendo hombres para que pregonen en este mundo que tanta falta hace. Así que ha llegado la hora, hermanos, de concluir, pero antes, hermanos, traigo algunos anuncios que dar. Los estaré leyendo, solamente son 3. Si hay alguien, hermanos, que quiera dar su anuncio, lo puede hacer. Los hermanos de San Benito tienen campaña en marzo 13, 14 y 15. San Benito tiene campaña en marzo, los días 13, 14 y 15. Después los hermanos de las Milpas tienen reunión de jóvenes el 16, comenzando a las 9 de la mañana. Y creo yo que los días de la campaña van a ser a las 7:30. ¿Es así, hermano? Ok, 7:30. Después los hermanos de Hueslaco tienen una reunión regional bilingüe para damas el día 23 de marzo del presente año. Solamente son esos 3 los que se me hicieron llegar. Si hay alguien que tiene una actividad más para este próximo año, es el momento de darla a conocer. ¿Sí, hermano? El viernes 15 es la confraternidad que nos tocaba el primer viernes. Perfecto. De marzo, ¿verdad? De Marzo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, al parecer son todas las actividades. Hermanos, estamos muy contentos y muy agradecidos. La iglesia en este lugar se regocija, hermanos, al ver toda su presencia, y nos hemos esmerado, hermanos, para ofrecerle lo mejor a Dios y también a ustedes. Nuestras almas han sido nutridas con la palabra de nuestro Dios, y ahora nuestros cuerpos también necesitan ser alimentados. Así que ya todo está preparado. En orden, por favor, hermanos, pasaremos por esta puerta, y en el comedor de atrás ya está todo preparado, ya está todo servido. Enseguida, a mi mano derecha, también tenemos otro comedor, si gustan pasar por la puerta de atrás también, y luego la primera a su mano derecha puede llegar ahí. Si algo necesita, háganoslo saber. Antes de ser despedidos, hermanos,
en la última oración, nuevamente les queremos decir muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos, y es un placer vernos en estas confraternidades. Hermano Gustavo, dirígenos a la última oración, los que gusten y puedan estar de pie. Al final de la oración, hermanos, quedamos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, he aquí tu iglesia, agradecida de todo corazón por cada una de las bendiciones, Padre, que nos permites gozar, disfrutar, llegar hasta el trono de tu gracia y presentar sacrificios espirituales en el nombre de Cristo. He aquí, Padre, corazones deseosos de alabar y glorificar tu nombre, llenos de gratitud por todo lo que haces para que la iglesia siga adelante, Padre, de triunfo en triunfo, hasta llegar a recibir esa corona de victoria cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en los cielos. Ayúdanos, bendito Dios, para que hagamos cada día firme nuestra vocación y elección, teniendo en nuestro corazón el deseo, Padre, de crecer, de amoldarnos, moldear ese carácter a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. La lucha allí está, todos los días, pero sabemos, Padre Celestial, que no estamos solos. Y gracias, Padre, gracias por ello. Esperando, Padre, ir a la par de nuestro Señor Jesucristo, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre Celestial, bendice esta congregación que con esfuerzos nos recibe, Padre, para que juntos glorifiquemos tu nombre. Amén. Bendice, Padre, grandemente a cada uno de nuestros hermanos, los cuales, Padre, se han preparado también para compartir del alimento físico. Ayúdales, Padre, bendito Dios, y bendice este alimento que con amor ha sido preparado para que nosotros disfrutemos. Bendice esta unidad, Padre, y que así vivamos para que el mundo conozca de Jesucristo, conozca de su amor, conozca de su santidad. Ayúdanos, bendito Dios. Ahora que en el momento que tengamos que retirarnos, llévanos con bien a cada uno a nuestro lugar y que sigamos, Padre, firme. Bendice la iglesia en todo el valle. Sea la luz en medio de la oscuridad. Seamos, Padre, esa sal de la tierra. Bendice cada esfuerzo, Padre, que se hace para que esto se dé. Hay planes de actividades en todo este año. Se han programado, esperando, Padre, nos ayudes en cada una de ellas. Amén. En tus manos estamos, Padre, dando las gracias y dándote la honra y la gloria por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.